amigos de 5 días? Buenas noches, feliz miércoles y bienvenidos a WhatsApp Finanzas, donde analizamos todo lo que tiene que ver con el dinero. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Desde ayer, desde luego, no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, no ha cambiado casi nada. Bueno, esperemos que muchos días no cambie uno demasiado, ¿verdad? Para que no se noten las huellas del tiempo. Bueno, pero en lo que sí se notan las huellas del tiempo es en el endeudamiento que tiene la República Dominicana, y hablamos la semana pasada en WhatsApp Finanzas de que la misión del FMI estaba en el país y les recordaba a la República Dominicana que el endeudamiento es muy alto. El endeudamiento y el pago de los intereses es muy alto y no se corresponde con lo que se está produciendo en el país, porque según ellos dicen está al tope. Asimismo se decía hace algunos años que estábamos muy lejos del tope del endeudamiento, pero como ya usted puede ver, si usted coge prestado para financiar gastos corrientes y no para invertirlo en proyectos que generen productividad y con ellos mismos usted pueda pagar esas deudas, pasa lo que está pasando. En los titulares de la semana pasada vimos que incluso en periódicos extranjeros salieron en distintos, por ejemplo en el Miami Herald, que la República Dominicana podría seguir los pasos, por ejemplo, de Grecia, si no le ponía freno al endeudamiento. Por eso la misión del FMI, el gobierno y muchos sectores de nuestro país han hablado de una reforma fiscal integral. Pero ¿qué pasa? De esta reforma fiscal integral se habla hace mucho tiempo y al final, según los expertos, se dice que no se hizo lo que debió haberse hecho. ¿Qué es entonces lo que debió haberse hecho, Bill, hace tiempo? ¿Cómo podemos nosotros tener una reforma fiscal que no afecte la productividad? Incluso el gobierno depende mucho del ITEVI, como tú y yo hemos comentado, y esto depende del consumo. Entonces, ¿cómo no se frene el consumo? Tampoco le conviene al gobierno. Otro punto importante es la evasión fiscal de todas estas personas que no están, no transparentan sus ingresos, que en nuestro país es muy alto. ¿Qué se está planificando, Bill? Mira, vamos a aclarar una cosa con respecto a la deuda. Es evidente que el crecimiento del país, que es el más elevado de la zona y uno de los más elevados del mundo, el crecimiento de la economía nacional, un 7% en el 15 y un 6.6% el año pasado, magnífico. Pero se sostiene el presupuesto nacional, como tú bien dijiste, en endeudamiento. Tenemos que medir que el endeudamiento, tanto nacional como extranjero, es decir, no olvide que en los últimos años el gobierno central ha emitido bonos, Hacienda ha emitido una serie de bonos en moneda nacional. Y el mismo Banco Central, para manejar su política monetaria, también ha emitido cantidades. Y también en dólares también lo ha hecho, Bill. ¿Perdón? En dólares también lo ha hecho. Sí, bueno, pero vamos a hablar de moneda nacional sí. Primero. Moneda nacional, y luego, claro, se recurren a los dólares porque desde aquella emisión del año 2002, cuando la época de los bonos soberanos, aquello de Hipólito Mejía, el gobierno vio una puerta interesante. Y gobiernos anteriores que habían dependido mucho de los acuerdos, los préstamos bilaterales de empresas multilaterales como son, ¿qué te digo yo?, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano, etcétera, que eran préstamos blandos, periodos largos, tasas de interés que eran obviamente hasta cierto punto facilitadoras, ¿no? Esto cambió del momento que tú sales al mercado. Ya el mercado te exige en base a una serie de estudios, primero de riesgo y en segundo lugar ya de acuerdo a las expectativas que el mercado tiene de República Dominicana. Esos son los dos elementos fundamentales. Si las perspectivas son buenas, si las perspectivas son estables. Nosotros ya no podríamos acceder a estos préstamos más blandos de organismos internacionales. Bueno, porque es más complicado. El préstamo blanco tiene que tener un propósito específico y es preferible para los gobiernos salir al mercado y decir que son para proyectos de desarrollo, para cuestión y tal, pero no tienen ni que rendir cuenta ni tienen que hacer nada. Por consiguiente, es mucho más fácil, pero es más caro. Más caro. Ahora bien, el problema es cuando hablamos, no es que el país esté a un nivel
donde podamos compararnos con Puerto Rico o Grecia. Esos son niveles ya muy extremos, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en Puerto Rico debe 70.000 millones de dólares para una economía muy inferior a nuestra en tamaño, en una población de 3.600.000, eso Claro. ya es una crisis severa como la tienen, o Grecia, que era como la deuda como 200% de su Producto Interno Bruto. Eso ya son casos muy extremos. Se dice eso de una manera que diga, si no para, mira lo que puede suceder a largo plazo. El otro problema es el servicio de la deuda, que es lo que tienes que pagar de intereses y por otro lado tienes que también pagar el capital, a medida que las deudas se tienen que ir amortizando. Esas deudas tienen por lo regular posiblemente un par de años de periodo de gracia y después ya son pagos semestrales o trimestrales y están fundamentadas mayormente en el LIBOR. El LIBOR, que es la tasa interbancaria de Londres, una tasa que se pauta a 3 meses, 1 mes, 6 meses al año, es una tasa LIBOR que varía. Ahora mismo el LIBOR está 6 meses posiblemente 1,34%, 1.34%, 1.35%. Hace un año y pico estaba en 0.3 pico, o sea que ha subido un 1%. Que es una tendencia mundial. Que el mercado. Claro. O sea que nosotros venimos de una época donde las tasas aún están bajas. Los Estados Unidos tenían una tasa de 0 a 0,25, ahora está en 0,50 a 0,75. Y la tendencia con Trump es a subir. Y la tendencia a subir, es decir, los mercados ya empiezan a subir. Nosotros hemos pasado por la bonanza de tener intereses bajos, a la vez la bonanza de un petróleo que bajó hasta 27, 28 el barril, a 30, 35, ahora ya está en la franja de los 51, 52 a 55, 56, eso no se percibe que vaya a bajar por el momento, es decir, que no hemos beneficiado de una baja en las importaciones de petróleo, importaciones de productos primarios, los commodities, que también bajaron, y por otro lado, un dólar que se ha fortalecido, por consiguiente, a medida que el dólar se fortalece per se, la deuda nuestra es más costosa. Y en segundo lugar, también hay que tener presente que la tasa de interés, la tendencia a subir, los Estados Unidos se perfila de que este año 17 suba 3 veces, usualmente 0,25, quiere decir que posiblemente llegue a 1,5%. Ahora bien, Bill, si Estados Unidos parece que va a aumentar las tasas, primero que desde el gobierno de Obama ya parecía que esto iba a pasar, o sea, se proyectaba, y ahora con Trump es mucho más fuerte. Si esto va a pasar como quiera y nosotros estamos en una capacidad de endeudamiento tan fuerte, ya llegando al tope, y es difícil decir que no nos vamos a seguir endeudando, quizás no endeudando tanto, pero tú sabes que es muy difícil decir que no vamos a coger prestado. ¿No podríamos recurrir nosotros de nuevo a estos préstamos blandos de organismos internacionales en vez de lanzarnos al mercado? Mira, es muy difícil, es muy difícil que tú tomes prestado para pagar deuda, como motivo de prestarte. Tú puedes para el presupuesto, para ajustar presupuesto, pero usualmente tú buscas para proyectos que generen ingresos, están incluidos ahí algunos aspectos sociales, pero en fin, usualmente lo atractivo es que tú vas a desarrollar el país y eso va a producir más riqueza y por consiguiente tiene cierta seguridad de que esos recursos van a permitir cumplir con las obligaciones. Sí. Pero evidentemente la deuda nunca se paga, ni las empresas, ni los gobiernos, ni ya las personas pagan la deuda. ¿Ni las personas tampoco? No, totalmente no. No se puede vivir sin deuda. Es decir, ya la economía está girada a un momento donde tú tienes que tener Señores, mucho cuidado, no se lleven tanto de Billboard en eso, de personal. No, pero es lo personal. Pregunta a todo cualquiera a ver si no debe algo. Algo en la tarjeta de crédito que le faltan 3 días para pagar. Sí. Por ejemplo, hay que pagar la luz, eso tú no la pagas, tú la pagas después de consumir. Ya hay deudas contraídas, aunque la factura venga después. Es decir, no todo se paga por anticipado. Y tiene el teléfono, o sea, deuda hay. O sea, no es que tú pagas para obtener servicios. Y luego, evidentemente, pues te dan facilidades. Hay personas pobres que tienen facilidad en el colmado, que la pagan a fin de mes. Sí, ya está una deuda a corto plazo. Entonces, lo que sucede ya para las organizaciones, por ejemplo, las empresas como los gobiernos, es que el endeudamiento, una parte la primera estrategia es no seguir aumentándolo. Eso es lo primero, estabilizarlo. En segundo lugar, porque recuerda que el presupuesto va aumentando, hay un elemento de aumento de dinero por la devaluación del dinero, por la inflación. Entonces hay una tendencia a seguir aumentando. Lo primero que hay que hacer es
tratar de dejarlo tal cual con tendencia a la baja. Es decir, que si tú tienes un tope de 50.000 millones, por decir, que tú no pases de ese dinero y que empieces a reducirlo gradualmente. Claro, a medida que el costo de los intereses son más elevados, más tienes tú que bajar, porque el presupuesto te cubre las dos cosas, claro, tanto los pagos del capital como los intereses. Es decir, eso es sumamente importante. Ahora, que el gobierno vaya algún día a decir no debo nada, no hay gobierno del mundo que se prevea que diga que no vale. Lo que pasa es que muchas de esas deudas se pueden refinanciar cuando los intereses son bajos. Tú sales de nuevo al mercado y ya con eso te permite pasar. Claro, porque si no cada vez va a ser más alto, porque los intereses más altos. Hay que empezar a estabilizar y luego a ir reduciendo. Nos vamos a ir a la pausa, Bill, pero yo quisiera que tú explicaras esto de que no podemos salir a financiarnos con organismos internacionales porque no lo hacemos para proyectos específicos, sino para gasto corriente. Ahora bien, si se supone que se haga una reforma fiscal integral, no se supone que ya nosotros nos financiemos nuestros gastos corrientes totalmente con este presupuesto, y si se necesita préstamo sería para proyectos específicos, o definitivamente estas deudas nunca las vamos a poder pagar específicamente la deuda. Siempre va a ser con deudas reenganchadas y siempre vamos a tener que salir a los mercados internacionales y a depender también de todo lo que eso conlleva, porque los mercados internacionales son sensibles a todos los acontecimientos que pasan en un momento. O sea, que si se arma pues cualquier acontecimiento pasa que afecte el mundo y se dispara tremendamente, ¿qué pasaría entonces? Vámonos a la pausa y cuando vengamos tú nos explicas todo esto. Volvemos. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bill, ¿qué se espera cubrir con esta reforma fiscal integral? Si, como tú bien dices, no se va a poder nunca pagar la deuda, entonces, ¿cuál es la parte, qué es lo que tenemos que cubrir? Si el presupuesto, entonces, y lo de la deuda, los intereses y la deuda en sí siempre se va a seguir pagando con deuda. Esto es algo como preocupante para mí. No sea preocupante. La economía mundial funciona a base de tú captar dinero para aumentar producción, para tú aumentar, en fin, condiciones de vida, lo que tú quieres, con mira a un pago futuro. De eso, desde que existió el capitalismo, se hace eso. O sea, tú compras una casa, tiene una hipoteca y le va a pagar en 20 años. O sea, está fundamentado ahí. Después ya el consumo llega con la tarjeta de crédito a que tú empiezas. Claro, siempre que tú lo pagues antes de la fecha de vencimiento, tú tomas un crédito que no tenga costo, básicamente. Si ya financia, ya es otra cosa. Es decir, la deuda no es mala siempre que el motivo sea, como tú bien dijiste, mayormente producir. Y lo otro lado es a muy corto plazo para no tener que tener un costo que te quite dinero, te corta el circulante. Entonces, lo ideal es lo que tú dices, que los impuestos cubran las necesidades fundamentales del gobierno, o sea, el gasto de operación del gobierno y los proyectos sociales que son necesarios y que no deben de costarle por interés al gobierno. Eso debe ser como tú tener de tu sueldo, tú pones para la casa, para la comida, para la ropa, en fin, los gastos provisionales. Si tú quieres comprarte un vehículo, bueno, lo vas a financiar porque no tienes esos recursos, entonces tú tienes que ver si los pagos que te exigen, el costo, si tú tienes un recursos remanente realmente. Pero en vez de tú pagar por el carro $30,000 de golpe, tú vas a pagar un tanto y después tú lo vas cubriendo. Eso ya es de tu presupuesto, pero son gastos enormes que tú no los tienes disponibles. Si tú vas a esperar
a tener dinero para comprar el carro, las industrias automovilísticas se habían arruinado hace mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de lo ideal, si lo ideal es que si tiene que tomar prestado, que sea lo menos posible para las necesidades de primer orden, y luego que sea proyecto. Es más vendible un proyecto, pero el proyecto tiene un costo, porque los proyectos que el gobierno puede entrar son proyectos que no van a redundar en entrada de recursos inmediatamente, va a tener un periodo. Si por ejemplo decimos Punta Catalina, vamos a decir que costó, por ponerle cifra redonda, 2.000 millones de dólares. En el periodo en que ya se está, digamos que el periodo de gracia, que tú no tienes que pagar la deuda, pero sí tienes que pagar intereses, durante el periodo de construcción, que pueden ser 3 años, después eso empieza a producir. Cuando empieza a producir va a coincidir tal vez con los pagos de capital, amén de los intereses. Y posiblemente los intereses en un mundo como hoy, la tendencia sea a subir. Entonces eso quiere decir que antes de tener los recursos para poder cumplir, ya tú tienes una presión sobre tu disponibilidad de efectivo. Eso afecta, no cabe duda, son proyectos que requieren. Entonces, un estudio de proyecto que se estudia, hay que ver ese flujo de efectivo, cuándo tiene capacidad de repago, el retorno, etc. En un proyecto que yo salgo al mercado a buscar dinero para yo cumplir con una serie de proyectos que no están totalmente definidos o con asuntos sociales, pues evidentemente me da más flexibilidad, pero a la vez ya estoy mostrando que yo no tengo una base para sostener lo necesario, la comida, el alquiler, la ropa y el transporte. Es decir, ya me estoy saliendo para yo cumplir con eso. De momento que alguien tenga que buscar la tarjeta de crédito para comer y financiarlo o para usar el transporte público, ya tiene un problema serio de endeudamiento. Es decir, los países se endeudan porque sí, aquí ha crecido la economía, también tiene un impacto la deuda, no cabe duda de ello. Ahora, si vamos a hacer aeropuertos, como hemos hecho, si vamos a hacer carretera, eso toma su tiempo en producir un beneficio. Y por ejemplo, ahora por ejemplo, las carreteras tienen unos peajes muy altos, pero antes no la tenían. Y por ejemplo, si hablamos del metro, son proyectos que no son productivos en sí, sino que son más bien un servicio que hace el Estado al gobierno, de manera que el gobierno tiene muchos proyectos de ese tipo que no se pagan solos. Mira, hay beneficios, son más difíciles de cuantificarlo, pero hay beneficios. Si yo tengo un transporte público, si yo tengo un transporte público eficiente, lo primero es, aunque me cueste dinero sostenerlo, lo primero es que se reduce el consumo de combustible. Por ejemplo, un país que no produce combustible, eso es una gran ventaja. Segundo, el medio ambiente. Igualmente no tenemos que consumir todo esto que daña al medio ambiente. En tercer lugar, las personas se desplazan con más rapidez, con más facilidad, quiere decir que son más productivas. Por consiguiente, más producción, más se genera bienes, más ingresa en el Estado por concepto de impuestos. Menos compra de gasolina y esto genera es decir, la eficiencia per se no cabe duda que genera beneficio. Ahora, a veces es más difícil cuantificarlo. Pero sí, si tú ves el costo del transporte como está en República Dominicana, es un costo altísimo, eso no tiene sentido, el tiempo que se pierde en la fila. De hecho, ahora con esta discusión de si se le da a los choferes, si se les facilita dinero para comprar nuevos vehículos y salir de las chatarras, que el pueblo muy bien se ha negado y se ha dicho cómo vamos cuando esto en otros tiempos ha traído tantos problemas con aquel famoso plan Renove y todo esto. Además, no se necesitan más carros públicos, señores, ni siquiera más guagua, más voladora. Es que cuando a uno le toca una voladora al lado, aquello es increíble, como aquellos choferes. Mira. Entonces lo que se necesita es organizar mejor el transporte público. Eso también es algo que se está postergando demasiado. Bueno, eso, pero todos los es problemas, otro tema. Pero yo he dicho siempre aquí que todos los problemas que tenemos es un cúmulo de problemas que han crecido con el tiempo, a través de décadas. Porque no se resuelven. Es decir, no hemos evolucionado en ese aspecto. Bueno, en del transporte no hemos evolucionado nada. Vámonos a la pausa y cuando vengamos damos unos pincelazos sobre esto. Volvemos. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bill, entonces, reformas fiscales posibles para este momento. Bueno, es necesario, más que posible. Ya venimos hablando hace tiempo. Mira, hay que ver una cosa. El Fondo Monetario, en esta últimas comentarios que ha hecho, no ha dicho nada que no se sepa, no ha dicho nada que no se esté trabajando. Se está trabajando en una reforma fiscal, sí estamos conscientes del endeudamiento, todo eso lo sabemos. Pero el hecho es que no se ha hecho nada aún. En el tema fiscal hay varios elementos que hacer. No solamente cuando pensemos en la reforma fiscal significa que va a haber un aumento de impuestos. Y si lo va a haber, tiene que ser dirigido a los sectores que pueden pagar los impuestos. No puede ser que sigamos dependiendo del ITEVI, que es posiblemente uno de los impuestos más injustos. Sin embargo, se habló de subirlo. Sí, pero se puede hablar muchas cosas, pero que el gobierno le es más fácil, cómodo cobrar el ITEVI, si es que lo puede cobrar, con todo el costo de tener las máquinas y todo eso. Pero no es justo, porque tanto lo paga el que no tiene recursos como el que tiene muchos recursos. Entonces, crea más inequidad, crea más injusticia. El gobierno tiene ya que, en primer lugar, ver dónde es que está. Están en las ganancias, los beneficios, en fin, sacar de eso. El gobierno también tiene que pensar que en esa reforma esperaríamos que ese anticipo del impuesto sobre la renta desaparezca, porque ese anticipo yo mantengo, no lo he visto en ningún país del mundo, no mantengo que fundamentado en los beneficios del año anterior, tú tengas que darle al gobierno un anticipo gratis. Claro. No lo consigo. Por consiguiente, ya estamos buscando métodos que ni siquiera son aceptables universalmente. Quiere decir que ese anticipo debe demostrar al gobierno como una deuda, lo debe de añadir a la deuda, porque es una realidad. Claro. Si yo cobro algo por anticipado, Claro. lo debo hasta que se cumpla el periodo. Es decir, Lógico. eso es fundamental. Ahora bien, eso hay que ajustarlo. Las exenciones que hay, que sabemos que son Se está exageradas, hablando hay que mucho de las ajustarlo. exenciones. Todas las subvenciones que hay que reajustarlo. Eso no puede ser que el gobierno, por un lado, esté gastando ese dinero, que es un costo enorme, cuyo beneficio habría que calcularlo. Desde todo, estudiar todo, desde zona franca, lo que sea, la energía, todo eso hay que, porque eso es un costo adicional, que a veces se justifica y a veces no. Se puede justificar por un periodo para tú lanzar una economía. Por ejemplo, el gasto que se hizo en los aeropuertos, la mayoría de los aeropuertos, digamos, porque Barahona fue muy prematuro, pero digamos el aeropuerto como Punta Cana ha generado una riqueza enorme en el turismo. El mejorar los puertos como Punta Caucedo también para el transporte fabuloso. Muchísimo. Eso sí, las carreteras hacia el este, las carreteras hacia los puntos de producción agrícola, eso es esencial porque eso es generación de riqueza y eficientización de todo el sistema de comunicación. Eso sí, pero tenemos que también considerar que hay otros gastos superfluos que vienen de tiempo. Lo otro es, y eso es un problema que el gobierno, de este gobierno van a pasar muchos gobiernos, que hay casi 600.000 empleados públicos. Obviamente sabemos todos que hay muchos que no están haciendo gran cosa, pero sí cobran. Entonces, eso, reducirlo, es un mareo de cabeza para el gobierno, porque esa gente hay que reubicarla, Claro. y la única forma de reubicarla es que el sector privado lo pueda asumir. Eso requiere de un proyecto a mediano y largo plazo, pero sí se deben de establecer, porque si no es muy triste cuando tú dices, en el caso de transporte, que hay como 5 instituciones responsables de transporte y se va a crear una sola, evidentemente no todos los que están en las 5 van a entrar en esta. Quiere decir que algunos se va a quedar sin empleo. Eso es triste cuando tú tomas las medidas sin una planificación de tiempo, sin ver las consecuencias. O sea, lo que yo podría llamar hoy de una forma sarcástica al estilo Trump, de que tú vas a hacer esto y después tú dices, bueno, ¿y ahora ¿cómo lo hago? qué va a ¿Cómo pasar? lo cumplo? ¿No? Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Es que el país, aunque hemos hecho proyecto país, en realidad no lo hemos seguido. Si tenemos los problemas que tenemos, y no tiene que venir el Fondo Monetario Internacional ni nadie a decírnoslo, porque el que mejor conoce los problemas dominicanos es el dominicano, y lo conoce desde los niveles más bajos de la sociedad hasta los más altos, y además de conocerlo, también hay aquí personas técnicas muy buenas que saben cuál es la solución al tema, no hay que ser Einstein. Entonces sí tenemos que hacer algo. Por ejemplo, uno de los problemas cuando hablamos de la tasa de cambio y demás, es que para la política monetaria del Banco Central, de devaluar el peso
gradualmente, a medida que sube el valor del dólar y a medida que ya no puede el peso seguir controlándolo y manteniéndolo a un nivel razonable, contando con que tenemos que no generamos los suficientes dólares, tenemos que tener una reserva de dólares ahora ahora como mismo hemos adecuada. visto la escasez que hay, es decir, bastante grande. le crea una presión tremenda. Aquí estamos dolarizados, aquí tú vas a un carro y te lo cotizan en dólares. Si te lo cotizan en dólares y tú pagas peso, ok, pero si tú buscas los dólares en el mercado, pagar por un carro, ¿verdad? Esos carros cuestan dólares cuando entran al país. Y lo que consumen, que es combustible, cuesta dólares también. Mira el parque de vehículos que tenemos. Por no tener un sistema de transporte adecuado, 3 millones y pico de vehículos consumiendo petróleo. Y una vida infernal que le da a uno el tránsito. Es decir, hay muchas cosas en el país y cada una tiene una consecuencia. Cualquier medida que tú tomes va a impactar en diferentes sectores de diferentes maneras y hay que estudiar esas consecuencias y por eso no podemos dedicarnos, como hemos hecho hasta ahora, de resolver las cosas de inmediato, cosas que requieren de un estudio para no cometer los mismos errores. Eso es en un parcheo. Un parcheo en políticas fiscales, un parcheo en cualquier otra cosa, es crear más problemas, porque no hay tiempo para pensar en consecuencias y tener salidas alternativas, ¿no? O sea, conclusión, no podemos seguir simplemente aumentando el que sea más fácil, el impuesto que sea más fácil para que el gobierno pueda manejarlo, sino hacer, como se dice, una famosa reforma integral que nunca se consigue, a ver si realmente puede durar unos de 3 a 5 años por lo menos. ¿Qué es lo menos que va a tardar, Mónica, en ver los resultados? Porque claro, tú haces una política, creas una política, va a tener que hacer ajustes. Y para hacer ajustes va a tener que darle un periodo de prueba, de ver cómo... Pero ojalá, Bill, que estos impuestos y estos aumentos sean realmente a las personas que pueden pagarlo y no pare también más la economía, porque a veces se hace incluso sobre las propiedades, sobre los no sé qué. Ah, no, porque el que tiene una propiedad puede pagarlo y realmente tampoco es así, y las clases medias son las más golpeadas muchas veces en estas políticas por defender a quizás los que no tienen. Entonces se impacta demasiado a una clase media, incluso a la clase media alta, y después por eso en nuestro país muchas veces pasan estas personas a ser más pobres. No, y la clase media la más endeudada, no te olvides. Por eso, ojalá no sea así, señores. Hasta mañana jueves. Feliz noche y feliz vida. Hasta luego. Hasta pronto.